En la actualidad es profesora ayudante doctor de la Universidad de Alicante y ha centrado su investigación en el análisis de la incidencia de las políticas alimentarias y las iniciativas de nutrición comunitaria en la transición alimentaria y epidemiológico-nutricional de la población española. Su actividad docente se centra en el ámbito de la educación alimentaria y nutricional, en el grado de nutrición humana y dietética y en el máster de alimentación y nutrición de la Universidad de Alicante. Adelante, Eva. Ana, por la presentación, y sobre todo también a Gasterra por organizar estas jornadas, porque me parecen muy interesantes y muy necesarias. Y me gustaría simplemente mencionar, ¿no?, agradecer a Ana, a Josep Bernabeu, a Ángeles Ruiz, a Alexander y a Juan Vicente Romero, ¿no?, la organización, que veo que ha tenido un éxito importante. La mesa redonda que a mí me toca, que voy a moderar, lleva por título La gastronomía saludable como base de la alimentación en las colectividades, colegios, hospitales y geriátricos, y lo que se trata es de establecer un diálogo entre dietistas nutricionistas y entre cocineros. De forma que en la mesa de hoy vamos a tener 5 ponentes, 3 de ellas van a ser dietistas nutricionistas y 2 van a ser cocineros. Yo voy a presentar a cada uno de ellos, si os parece bien. Vamos a hacerlo de manera, vamos a intercalar primero un dietista nutricionista, si no tenéis ningún inconveniente, y después a un cocinero. Les vamos a dar a cada uno de ellos 10 minutos más o menos de duración para que puedan explicar un poco cuál ha sido su experiencia y su trayectoria, para que al fin y al cabo lo más interesante es que se establezca un debate entre los propios miembros de la mesa como también con el público, de forma que luego esperemos tener tiempo para el debate. Yo soy muy estricta con los tiempos, de forma que os voy a dar 10 minutos a cada uno, espero que los cumpláis, ¿de acuerdo? Y si no tenéis ningún inconveniente, empezamos con Elena. Elena sube aquí arriba, ya le gustaría hacer su presentación desde el atril, podéis tener libertad para hacerla desde el atril o si queréis aquí en el ordenador. Y decir, Elena nos va a hablar. En el ámbito de la mesa ella tiene experiencia en residencias geriátricas, o sea, en el ámbito de ese ámbito. Ella es diplomada en nutrición humana y dietética por la Universidad de Navarra y licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad de Valencia. Actualmente es la responsable del programa de atención nutricional del Servicio de Centros de Personas Mayores dependientes de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Ella centra su actividad en la elaboración de guías, protocolos y publicaciones enfocados a la atención dietética y nutricional de las personas dependientes. A esta actividad se suma su participación como docente en la Universidad Cardenal Herrera CEU en la doble titulación de Farmacia y Nutrición, con la que compartimos asignatura, Educación Nutricional. Es una excelente profesional y una excelente docente y una excelente compañera. Y también en el Hospital Universitario La Fe, a través de la Escuela Valenciana de Estudios en Salud y el curso online que imparte la Universidad de Navarra sobre abordaje integral de enfermedad del Alzheimer. Como veis, cada uno de los ponentes son muy especialistas en su tema, y lo que vamos a pretender pues es establecer ese diálogo que a veces no encontramos entre dietista, nutricionista, la parte saludable, y luego la gastronomía, a ver un poco si podemos llegar a buen puerto. Bueno, gracias Eva por esta presentación, gracias a Gasterra y todos los miembros que la componen por contar conmigo. Desde luego es un honor compartir cartel con estas profesionales. Y bueno, bien, como ha dicho Eva, las ponencias creo que van a ser muy breves. Espero que luego en la mesa de debate pues podamos profundizar un poquito más en todo lo que vamos a hablar. Bueno, yo sí que quiero empezar con esta diapositiva. Perdón, no pasa. Soy la primera y supongo que... Vale, gracias. Bien, yo creo que este gráfico expresa muy bien o visualiza muy bien la importancia demográfica de el futuro, no tanto el futuro, sino ya la realidad de nuestra población, ¿no? Son datos del 2014 del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Pues porque fijaos que en el 2014 la población total española, se produce un hecho muy relevante, y es que hasta entonces esta población crecía, la población total, la población mayor de 65 años, la población mayor también crecía, pero no a un ritmo tan vertiginoso. Pero fijaos qué ocurre a partir del año 2014.
y es que la población total empieza a disminuir, deja de crecer. La población total deja de crecer y, sin embargo, la población mayor sigue creciendo a un ritmo tremendo, ¿no? Por lo tanto, pues eso de que vamos a ser un país de viejos, bueno, pues está aquí, está aquí. De manera que se estima que en el año 2064 el 39% de la población española seamos personas mayores. Por lo tanto, creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Bien. ¿Está apagado del lado o está encendido? Ah, gracias. Vale, ahora sí. Eso sí, quiero distinguir entre edad cronológica y edad biológica, edad funcional, porque evidentemente no es lo mismo. Y ahora lo vamos a ver, bueno, pues con estas fotografías, ¿no?, de diferentes personas mayores con la misma edad cronológica. O sea, no es lo mismo un señor de 80 años, este señor perfectamente autónomo, que riega sus plantas, pasea, en fin, que tiene cierta autonomía, y esta persona mayor, o incluso esta persona mayor con la misma edad. Por tanto, yo creo que en las personas mayores, más que la edad cronológica, más que cuántos años tienen, lo que tenemos que valorar es esa edad funcional o esa edad biológica. Y aquí pues nos viene al pelo hablar de la ley de la dependencia, que bueno, que yo como trabajo con personas mayores, pues esta ley me interesa mucho, porque a mí me gusta más llamarla no ley de la dependencia, sino ley de la autonomía personal, porque lo que nos está indicando es el grado y nivel de, o la capacidad de esa persona mayor de realizar las actividades de la vida diaria con cierta autonomía o no. Entonces, yo aquí lo que sí que quiero resaltar es que, como veis, en función, la dependencia se clasifica en unos grados y en unos niveles. En función del grado y el nivel de dependencia te asignan una puntuación, refiriéndome a la ley de la dependencia tal cual. Bien, y en función de esta puntuación recibes una ayuda u otra. Evidentemente, si tu grado y nivel de dependencia es moderada, va a primar la teleasistencia o la ayuda a domicilio. Sin embargo, según aumenta el grado y nivel de dependencia, evidentemente la ayuda va a ser diferente. Y aquí es donde me quiero centrar, y es que la atención residencial se centra en personas con mayor grado y nivel de dependencia. Por lo tanto, ¿cuál es el perfil de los usuarios a los que nosotros estamos atendiendo en las residencias de la Comunidad Valenciana, las residencias públicas, de titularidad de la Consellería? Pues estamos atendiendo no solo a personas mayores, sino también a personas con un alto grado y nivel de dependencia. Por lo tanto, yo creo que eso es importante también pensarlo cuando hablamos de personas mayores. Son personas mayores dependientes y además institucionalizadas, que están en una residencia. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta a la hora de planificar su alimentación que son personas muy frágiles y con una pluripatología muy importante, que va a requerir, por lo tanto, una polifarmacia o plurifarmacia. Que además el estado nutricional, ligado íntimamente al estado de salud, pues se va a ligar a su vez al grado de satisfacción que esa persona tiene. Afortunadamente, yo doy gracias porque trabajo con personas mayores con unos hábitos muy saludables que han nacido y han crecido con la dieta mediterránea. Por lo tanto, yo a la hora de elaborar esos menús, pues tengo mucha suerte y me considero una afortunada. Por tanto, tienen unos hábitos alimentarios muy arraigados, muy saludables y muy nuestros. Para ellos la alimentación es un indicador
fundamental, es de los primeros, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la SEG, editó una encuesta sobre lo que más les preocupa a las personas mayores dependientes, y lo primero es comer bien. O sea, su primera preocupación es comer bien, la segunda era dormir bien y la tercera era ir bien al baño. Por lo tanto, la alimentación es un indicador fundamental de la calidad asistencial. Pero no solo eso, sino que además la alimentación es uno de los mayores placeres y casi de los únicos placeres que les queda. Por lo tanto, en nuestras manos tenemos una responsabilidad tremenda, total y absoluta. Además, se une que son personas, como ya he dicho, con una pérdida de autonomía muy importante. A esa pérdida de autonomía se une que dependen de otras personas para comer, para decidir lo que comen, para decidir cuándo comen, cómo comen, dónde comen. Por lo tanto, creo que son aspectos a tener muy en cuenta. Y a diferencia de un hospital, o a diferencia de un colegio, o a diferencia de otros entornos, están institucionalizados. La residencia es su casa, porque bueno, en un hospital pues la estancia media, ahora lo comentará Amparo, 3-4 días. En un colegio solo se realiza una ingesta al día, pero es que aquí están desayunando, están comiendo, están merendando, están cenando uno y otro día y otro día y otro día. Por lo tanto, yo creo que eso lo tenemos que tener muy presente cuando estamos trabajando con personas mayores institucionalizadas. Por lo tanto, ¿en qué nos tenemos que centrar cuando estamos planteando la alimentación a estas personas? Pues en ellos, en los pacientes, usuarios, clientes, como los queramos llamar, en ellos, ¿vale? Por tanto, el enfoque que debemos dar, y que de hecho se está dando actualmente, es la atención centrada en la persona, la atención centrada en ellos. Y cuando nos centramos en la persona, en estos casos nos tenemos que centrar en satisfacer su calidad de vida, porque como ya hemos visto en el primer gráfico, somos afortunados y cuando estudiamos esos datos demográficos decimos, bueno, pues las políticas de salud están funcionando fenomenal. Cuando estamos aumentando la esperanza de vida, es que las políticas de salud funcionan. Por tanto, estamos sumando años a nuestra vida, pero ¿calidad de vida? A esos últimos años, ¿hay calidad de vida en esos últimos años, en esa vida que envejece? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que reflexionar cuando estamos trabajando con personas mayores dependientes. Por lo tanto, plantear ampliar las elecciones, el que puedan elegir un menú en una residencia, el que puedan elegir qué comer, el ofrecer menús adaptados, el que puedan participar, en que sean partícipes en lo que se les va a dar de comer, cómo se les va a dar de comer, quién les va a dar de comer, dónde y de qué manera, hacerles partícipes a ellos. Bien, una de las actividades que yo creo que tenemos que tener muy presente es que son personas que, como decíamos, su vida gira en torno a la alimentación, y han sido personas que normalmente han cocinado, se han dedicado mucho a la cocina, se han dedicado hasta incluso al cultivo. Por lo tanto, en las residencias es su casa, pasan muchas horas. Intentemos también que no solo sea el momento en el que ellos comen, sino esas otras actividades que sean actividades terapéuticas con sentido. Yo no digo dejar de hacer sumas y restas. Lo que yo digo es que, por favor, ese tipo de actividades que se plantean en las residencias estén enfocadas también a ellos, que permitamos que participen en la cocina, que participen en el cultivo, en fin, que se tenga en cuenta su participación también en este sentido. Vale, nos centramos en el abordaje dietético-nutricional en las personas mayores dependientes, y nosotras como dietistas y nutricionistas siempre nos hemos centrado, seguiremos centrándonos, y es un pilar muy importante, el diagnóstico y el seguimiento del estado nutricional y la intervención dietética y nutricional.
Pero yo que llevo 20 años trabajando aquí, si solo nos quedamos aquí, fracasaremos. Tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que darle mucho valor a la formación del personal en nuestros centros y a la formación de los propios usuarios y a otras consideraciones que, si el tiempo me lo permite, explicaré. Bien, a la hora de realizar un diagnóstico y un seguimiento del estado nutricional, bueno, pues simplemente con esta diapositiva lo que quiero transmitir es que tenemos que protocolizar, ¿eh? Por tanto, bueno, pues nosotros tenemos un protocolo de valoración nutricional específico con el que trabajamos porque, insisto, tenemos que individualizar y hacer un protocolo específico para el perfil de usuario con el que trabajamos. Bien, vamos a pasar rápidamente. Lo hablábamos anteriormente, debemos realizar un trabajo interdisciplinar. El dietista nutricionista tiene que ser el interlocutor entre el farmacéutico, el médico, los sanitarios que están prescribiendo la dieta o prescribiendo la terapia, los fármacos, y la cocina. O sea que yo creo que somos interlocutores entre estos dos sectores. Bien, importantísimo, del mismo modo que digo que debemos protocolizar, debemos también dejar por escrito en esas fichas técnicas todo aquello que nos preocupe. Y es verdad que muchas veces se cocina a ojo, ¿no? Bueno, pues en estos centros no podemos cocinar a ojo y tenemos que tener unas fichas en las que se especifique qué ingredientes, cuánta cantidad, qué composición nutricional tiene cada plato, ¿no? Bien, Lo siento mucho. Bueno, pues nada, vamos a ir pasando rápido porque luego en la mesa de debate espero que podamos ampliar. Bien, respecto a la formación, creo que es fundamental el explicar a la persona, tanto con la que estamos tratando como con la que estamos trabajando, en qué consiste nuestro trabajo y cuál es la importancia de ello, ¿no? Bien, y la formación, sobre todo en este perfil de usuarios, la tenemos que plantear no solo como la transmisión de conocimientos, o sea, no solo en el saber, no solo formar en el saber, sino formar en el saber hacer. Y con estos colectivos iría un poquito más allá y diría en el saber estar, ¿eh? O sea, que son aspectos muy importantes que creo que en estos colectivos son fundamentales. No solo, insisto, transmitir conocimientos, sino también transmitir actitudes y aptitudes. Bien, estos son dos ejemplos que elaboramos cuando planteamos la formación en disfagia al personal de los centros que cocina para las personas mayores y que da de comer. Como veis, bueno, no sé si lo veréis bien, pero este test de la izquierda lo pasábamos al inicio de los cursos y al finalizar para saber cuáles eran los conocimientos previos de ese personal que está cocinando y dando de comer a las personas con las que trabajábamos. Y esta valoración la hacíamos no de conocimientos, sino de aptitudes, de si realmente en las cocinas y en los comedores se llevaban a cabo, se ponían en práctica los conocimientos teóricos. Y bueno, nos dimos cuenta de que muchas veces sabemos, pero no lo aplicamos, ¿eh? Entonces es un poco lo que quisimos hacer ver con este gráfico. Sabemos, no sé si mucho o poco, pero muchas veces esos conocimientos que hemos aprendido, muchas veces no los aplicamos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que preguntarnos el por qué no los aplicamos. Y esas otras consideraciones de las que os hablaba creo que son fundamentales, porque sin ello nuestro trabajo, insisto, va a fracasar. La persona mayor dependiente institucionalizada, en muchos casos el índice de desnutrición es muy elevado. Claro que influye la enfermedad, claro que influye la edad, pero hay otros aspectos que también influye que muchas veces no nos planteamos. ¿Qué está influyendo? ¿Qué pasa cuando una persona deja de comer? Porque si una persona deja de comer, eso que estamos planificando no le va a nutrir, no le va a servir de nada. Por lo tanto, si no logramos cubrir esas expectativas, no vamos a alcanzar nuestros objetivos a nivel nutricional. Y por tanto, aquí tenemos que tener una visión integral.
Bien, muy importante, 4 aspectos y ya termino, Eva. Creo que es importante reflexionar sobre las dietas tan restrictivas en este colectivo. Vamos a planteárnoslo bien, porque a diferencia de los hospitales, aquí en las residencias las personas mayores comparten mesa. Y yo en un hospital, a mí me suben mi bandeja y esto es lo que hay, y esto es lo que hay. Y dentro de 3 días, afortunadamente, me voy a ir a mi casa. Pero aquí no. Aquí están compartiendo mesas y no sé si lo veis, pero mirar Concha cuando le sacan el triturado y el resto está con ese arroz, ¿no? Dice, bueno, oiga, es que yo he pagado lo mismo que esta señora, ¿por qué yo tengo que comer un puré y esta señora un arroz? Entonces yo creo que esas cosas nos las tenemos que plantear cuando trabajamos con personas mayores institucionalizadas. Bien, otro aspecto, cuidar... Es que si no se nos va el tiempo. Sí, vale, bueno, pues termino ya. Aspecto fundamental, y es cuidar la presentación. Cuidar la presentación, tanto de las mesas como de los platos que estamos presentando, ¿vale? Evidentemente, si una persona, esa residencia es su casa, no podemos presentar esta mesa, no debemos presentar esta mesa, sino tenemos que ir un poquito más allá y bueno, pues mejorar esa presentación de esos platos, ¿vale? En definitiva, dignificar la alimentación de estas personas, que para ellos pues no es solo salud, sino además es placer y por tanto calidad de vida. Gracias. A continuación ahora vamos a contar con César Anca. Si quiere ir subiendo. Después de cursar, yo lo voy a presentar, aunque yo creo que su nombre yo no necesita presentación, no, yo te conozco como César Anca, ¿no? Sí. Bien, después de cursar estudios de cocina, su carrera profesional en el restaurante Cabo Mayor, bajo las órdenes de Pedro Larrumbe, para continuar en establecimientos tan emblemáticos en la década de los 90 en Madrid, como Restaurante Samarcanda, El Amparo, La Leyenda, etcétera, coincidiendo en ellos con profesionales de primer orden como Antonio Ortega o Martín Berasategui. En el año 1997 decidió instalarse en Alicante, donde abre su propio negocio, el restaurante César Anca, el cual dirige en la actualidad, y en el 2010 inaugura un nuevo restaurante, La Barra del César Anca, cuya finalidad es crear un ambiente de tapeo y una experiencia divertida, siendo una cocina escuela donde multitud de cocineros se instruyen y aprenden todos los años de la mano del chef y de sus equipos. También ejerce como consultor gastronómico e imparte diversos cursos de cocina para empresas y organismos como el CDT de Alicante, el Centro de Formación Profesional Canastell, el Centro Comercial Gran Vía, Centro Comercial El Corte Inglés, así como con diferentes iniciativas formativas en el ámbito de la hostelería y cocina para jóvenes y niños. Muchas gracias, sabemos lo ocupados que estáis todos por venir. Bueno, voy a ser breve. A mí me toca la parte totalmente opuesta a la anterior, me toca niños y chavales en adolescencia. Actualmente, aparte de, bueno, de los restaurantes, dirigir los restaurantes, tengo la suerte de ser profesor de formación profesional para adolescentes. Y aparte también tengo la suerte, bueno, pues de hacer distintos cursos para niños comprendidos entre 4 y 12 años, ¿no? De verdad que eso es la parte quizás más bonita de la que en mi vida profesional me he enfrentado. Pero me doy cuenta de los graves problemas, y es a lo que vengo yo aquí a exponer un poco, donde tenemos, y os voy a dar el dato, y yo creo que podréis con ese dato entender la problemática que tenemos y que le tenemos que poner solución inmediatamente. Casi el 75% de los chavales adolescentes, por lo menos en Alicante, vienen a clase sin desayunar. Esto, creerme que es importantísimo, porque suplen esa falta de energía con bebidas energéticas tipo Monster, Red Bull. Imaginaros un chaval de 14 años en un pupitre sentado con 250 mililitros o 330 de una bebida energética. Yo no sé si seríais capaces de poder mantenerle quieto y sobre todo que prestar atención. Pues esa es la realidad que tenemos hoy. Algunos de ellos se pueden salvar porque luego sí que comen en algún comedor escolar, donde si tienen suerte todavía se siguen haciendo la comida dentro de esos comedores. Es un problema quizás que se extiende más a las familias también,
Y aquí me gustaría enlazar con lo que María José ha comentado antes, que quizás sería más importante empezar a enseñar a los chavales para que después llegaran a sus casas y exigieran a esos padres pues comer más sano, comer más rico y más variado. Tenemos un problema bastante grande como sociedad. Al final somos lo que comemos y sobre todo cómo lo comemos. Entonces, creo que deberíamos desde las escuelas tener por lo menos 1 hora a la semana de alimentación, nutrición, higiene. Es un problema que lo estoy viendo y creerme que nos hemos encontrado también gracias a programas tipo MasterChef y Top Chef con un interés por parte de los más pequeños de la casa con la cocina, cosa que nunca había pasado en este país. Yo sé que ha sido de una manera accidental, pero yo creo que deberíamos aprovechar ese tirón para enseñar alimentación y nutrición. Creo que de esta manera nos iría a todos muchísimo mejor, porque yo creo que nos vamos a convertir en una sociedad, si no le ponemos remedio, tipo, yo creo que, bueno, no sé, muchos de ustedes a lo mejor han ido a Inglaterra, por ejemplo. A mí me da pánico pensar meterme en un supermercado y ver toda la comida prefabricada, la comida hecha. La tendencia de los supermercados va por ahí. Cada vez cocinamos menos, nos hacemos más cómodos. Cocinar, a fin de cuentas, tampoco te quita tanto tiempo. Solo tienes que saber coordinar y mover. Hacer un plato de cocina casera no nos conlleva tanto tiempo. Es más, incluso es más barato que tanta comida prefabricada. No sé si también... puesto que yo voy también, bueno, pues esta problemática me viene de institutos y colegios de zonas más o menos más deprimidas de Alicante, donde tienen más problemas nutricionales sus alumnos. No sé si habéis visto alguna vez la relación que hay entre los barrios quizás un poco más marginales y toda la cantidad de sitios de comida para llevar que hay. Es curioso, ¿no? Donde realmente económicamente hay más problemas, hay más comida para llevar, tipo kebab, tipo, no sé, chinos, ¿no? Nunca os ha llamado la atención. Eso debería ser, ¿no?, para las zonas, digamos, un poco más pudientes, ¿no?, porque pueden gastarse más. Al final nos damos cuenta de que esa mala alimentación conlleva también un fracaso escolar. Si la sociedad no la educamos, no tenemos gente preparada, nos va a traer una serie de problemas, que yo creo que este país ya lo vivió en los años 80, hasta que nos dimos cuenta que una buena educación traía mejoras para todos, en seguridad, por ejemplo. Entonces yo creo que, bueno, es un poco el reclamo que pido aquí, sobre todo por las instituciones, de que, bueno, ahora que tenemos una preocupación, de hecho este foro es un poco, o esta mesa es un poco de eso, ¿no?, de cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos comer más sano, pues yo creo que tenemos que empezar por los más pequeños y en los colegios. Quizás a lo mejor tendríamos que quitar alguna hora de otras asignaturas y darle más importancia a esto. La gran revolución de la gastronomía en España fue justamente eso. Queremos cocinar, los profesionales queríamos saber más, queríamos conocer más de los alimentos. Seguimos ahí. Esa unión que tenemos entre nutricionistas y cocineros tiene que ir más allá, tiene que ir a las escuelas, no para sacar más cocineros, sino para ser una sociedad mejor, más preparada. Y de verdad, creerme que es un problema grande el que tenemos ahora mismo con todos los adolescentes. Yo creo que habría que ponerle remedio. Muchas gracias, César. Al respecto de lo que has comentado, aunque no está aquí representado, pero sí que es cierto que me gustaría comentar 2 experiencias que estamos llevando a cabo desde la Universidad de Alicante, y algunos de los alumnos que veo aquí han participado este año y los años anteriores. Y es que desde la universidad los alumnos del grado en Nutrición Humana y Dietética imparten charlas en los colegios, es unas actividades que organizamos a través del Centro de Recursos de Consumo de Alicante, y de forma que estamos organizando sobre 250 charlas mensuales durante el mes de mayo. Los
alumnos, es una asignatura, y van a esos colegios a impartir charlas. Hemos cogido desde infantil de 3 años, imaginaros lo que son niños de 3 años, no sabéis lo que es 20 niños de 3 años en un aula, hasta sexto, ¿no? Y también un poco para que veas que es necesario ese diálogo, ¿no?, entre cocineros, entre instituciones, entre universidades, para todos ir por el mismo camino. Me comentan lo del el tema del Monster y las bebidas azucaradas. Este año ha sido un problema que han detectado todos, que hace quizá unos años no se detectaba. Y otra de las cuestiones que también estamos haciendo desde la universidad, y es que los alumnos del máster están haciendo un diagnóstico nutricional de las máquinas y los servicios de restauración colectiva de los institutos de la ciudad de Alicante. Yo creo que este foro son lugares donde poner en común todas las cosas que estamos haciendo, porque veo que vamos un poco separados, ¿no?, pero todos, la idea es que establezcamos redes, diálogos, para trabajar todos pues en el mismo camino, ¿de acuerdo? Bien, Amparo Vallarri nos va a hablar. Ella es dietista nutricionista, nos va a hablar de su especialidad, que es el ámbito hospitalario. Es diplomada en nutrición humana y dietética por la Universidad de Valencia y máster en nutrición y salud por la Universidad Oberta de Cataluña. En cuanto a su experiencia profesional, es dietista nutricionista en el servicio de restauración colectiva del Hospital de la Fe de Valencia, un hospital que con un gran volumen de pacientes, supongo que la problemática también será diversa. Es docente en el máster de nutrición personalizada y comunitaria de la Universidad de Valencia y es directora de formación de la Academia Española de Nutrición Humana y Dietética. Vale. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias, Eva, por la presentación, y muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de poder asistir a este foro y poder compartir con todos vosotros mi experiencia y algunos puntos en común que seguro que a lo largo de la jornada vamos a encontrar. Bueno, a mí me ha tocado la parte del hospital, que es la parte que yo conozco. Voy a intentar haceros un resumen más o menos y ir lo más rápido posible. Entonces, bueno, cuando estamos en un hospital sabemos que hay unas buenas prácticas de higiene que están realizadas y se llevan a cabo por todo el personal de la cocina. El personal de la cocina está en continua formación y de esa forma nos aseguramos que toda la materia prima, desde el momento en que entra y es recepcionada por el personal del almacén, pasando por preparación, cocina, hasta su emplatado y el servicio final de esa bandeja que se sirve al paciente, pues bueno, durante todo el proceso los alimentos y la materia prima está manipulada con unas buenas prácticas de higiene para de esta forma garantizar una calidad y una seguridad alimentaria al paciente. Eso lo tenemos asegurado y lo tenemos ya bien establecido desde siempre, ¿no? Y a esto se le acompaña un equilibrio nutricional por parte de todas las dietas. En el hospital ya sabréis que tenemos diferentes dietas dependiendo de cada una de las patologías del paciente que esté ingresado, y de forma que, bueno, el médico pauta la dieta que necesita ese paciente según sus características, y esa dieta ya está valorada y planificada nutricionalmente para que el paciente cubra sus necesidades nutricionales. Todo esto lo tenemos controlado a día de hoy en cualquier servicio de hospital de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, necesitamos tener en cuenta varios aspectos que os he puesto aquí que son totalmente necesarios para poder llevar a cabo el servicio de cocina, ¿no?, y el servicio de alimentación en un hospital. Tenemos las condiciones organolépticas. Hay un mínimo que debemos respetar y debemos cumplir, que es un mínimo, pues bueno, una mínima textura, un mínimo el color, el sabor, el olor del alimento tiene que ser percibido por parte del paciente o por parte del comensal de forma adecuada, de forma apetecible, ¿no?, y sabrosa, de forma que haga que sea apetecible para el paciente y que el paciente coma, que realmente es el objetivo final. Por otro lado, hay una condición organoléptica muy importante como la textura, que claro, la textura lo que debemos hacer desde cocina, en el caso de los cocineros, no de los nutricionistas, es conseguir la textura adecuada que el paciente necesita. Hay diferentes pacientes que están cursando con diferentes patologías y necesitamos darle una alimentación pues tipo puré, tipo más pastoso, menos pastoso, y ahí es donde entra en juego el cocinero, que es el que nos tiene que asegurar que esa textura la vamos a conseguir.
Estamos en un ambiente hospitalario, debemos ser conscientes de que el paciente está en un ambiente que no es el suyo. Antes Elena nos comentaba que en la residencia el usuario de la residencia encuentra la residencia su casa. Vale, el hospital no va a ser su casa, pero va a ser un espacio donde va a estar un tiempo determinado. Decías que la hospitalización eran 3 o 4 días, depende, porque tenemos pacientes que a lo mejor sí que están 2 días, pero hay otros pacientes que a lo mejor por diversas complicaciones o por el tratamiento de su patología pueden alargarse incluso meses, ¿no? Que ahí luego os comentaré que esos pacientes son los más delicados que tenemos. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es un ambiente que no es el habitual de la persona, no es su casa, va a comer alimentos cocinados por otra persona que no es él o la persona que normalmente cocina en su casa, y que son platos diferentes a los que él está habituado a comer. Aparte es un ambiente que bueno, o sea, es que nadie quiere estar pasando unos días en el hospital, salvo las mamás que vienen a dar a luz y que sí que quieren ir al hospital a dar a luz y volverse pronto a casa. El resto de usuarios del hospital no está a gusto, está en un entorno que no es apetecible para nada. Tenemos otro punto, que es la patología, por supuesto. O sea, el principal objetivo de un hospital y del servicio de cocina de un hospital es que el paciente se mejore y se recupere lo antes posible para poderle dar el alta. Entonces, por eso, como he comentado al principio, tenemos diferentes patologías, tenemos diferentes dietas para diferentes patologías, de forma que el paciente vea cubiertas sus necesidades nutricionales. Y por último, el tema de la cultura y las costumbres. Eso es otro factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de darle la alimentación al paciente, respetar pues sus costumbres, su cultura, e incluso diría que hasta sus manías. Hay gente que no quiere comer pescado porque no le gusta, y por mucho que le digas que tiene que consumir pescado, pues no le gusta el pescado, y intentamos primero convencerle, entrar en razón, y si no, pues respetarle esa opción, ¿no? Pero bueno, con todos estos factores lo que hacemos es incidir para una mejora nutricional del paciente y para una óptima recuperación, que es el objetivo principal, como os estoy comentando. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos todos esos factores estudiados, estipulados, y los llevamos a cabo, pero la realidad es otra. La realidad es que nos vemos con el estudio Predices, que nos dice que existe una desnutrición hospitalaria importante a tener en cuenta. Los pacientes que tenemos en el hospital se pueden ver desnutridos por diferentes factores, o porque el proceso patológico lleve a una desnutrición, porque está mucho tiempo hospitalizado y no está en su ambiente, no está en su entorno, no se mueve como debería, a lo mejor lo hace habitualmente, y puede entrar en un estado de desnutrición, o porque simplemente no coma lo que le estamos sirviendo, no le gusta, no lo quiere, y directamente no come y empieza a perder peso. Claro, eso es un problema con el que nos vemos, y ahí es donde entramos todos en acción, ¿no? Intentar que coma y que se recupere lo más rápido posible. El estudio Predices nos dice que efectivamente hay una prevalencia importante de desnutrición en el ámbito hospitalario, que los pacientes que están desnutridos tienen una peor evolución, porque podemos ver aumentada hasta un 12% las complicaciones en este tipo de pacientes. Ello conlleva a un aumento hasta el 50% de los costes de la hospitalización, y bueno, iba a aumentar el periodo de estancia en el hospital, con lo cual, pues bueno, es algo que debemos intentar prevenir, no, tenemos que intentar eliminar del ambiente, ¿no? Del escenario en el que estamos trabajando. Para ello, pues bueno, la dieta es una de las claves que forma parte del tratamiento. Está, por una parte, la medicación o el tratamiento médico que el paciente vaya a recibir, pero la dieta es una de los puntos claves en la recuperación, y está integrado en el mismo tratamiento. Con la dieta vamos a trabajar mediante la prevención. O sea, un paciente que está hospitalizado porque le ha dado un infarto, porque ha tenido un problema cardíaco, necesita educación y necesita modificar los hábitos que hasta ahora ha tenido. En ese punto cobramos un papel importante, ¿no? Ayudarle a que cuando reciba el alta hospitalaria, pues lleve un modo de vida y un estilo de vida diferente al que había llevado hasta ahora.
va a curarse, si mejoramos su estado nutricional, va a recibir el alta hospitalaria mucho antes y se va a recuperar pronto. Vamos a ayudar a la promoción de su salud, incidiéndole en estos buenos hábitos y en este cambio de estilo de vida. O simplemente, ya no un cambio de estilo de vida, sino unas pautas que a partir de ahora, debido a tu patología, vas a tener que seguir el resto de tu vida, ¿no? Y una satisfacción y un bienestar por parte del paciente. O sea, yo tengo la suerte de estar directamente en contacto con algunos de los pacientes del hospital, porque luego lo comentaré que hay ciertos pacientes con los que estamos en contacto y realmente para ellos el mejor momento del día es la comida. Y muchos de ellos, lo comentábamos antes, que me dicen, es que prefiero que, o sea, cuando entras tú por la puerta, pues me alegro porque eres tú y no es la enfermera que me va a poner un gotero o me va a pinchar o me va a sacar sangre o cualquier cosa. Tú me vas a hablar de comida y es el momento, de los momentos más agradables, ¿no?, que existen. Entonces, pues bueno, es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y el objetivo final en el ámbito hospitalario va a ser la pronta recuperación del paciente y, por supuesto, su satisfacción y su bienestar. Ahí es cuando entramos en el término de gastronomía hospitalaria y es donde el cocinero entra en acción. O sea, yo tengo la teoría estudiada y sé los pasos que hay que seguir y tengo el esquema planificado, pero luego necesito que el cocinero me haga caso, cumpla con las expectativas y con las pautas que yo le estoy diciendo y lleve a cabo su función, ¿no?, que es cocinar un buen plato para que el paciente se lo coma. Entonces aquí, pues bueno, sabemos que si juntamos la gastronomía con la nutrición, pues vamos a tener un resultado muy óptimo en el estado del paciente. Por una parte, los dietistas nutricionistas vamos a tener que ajustar características fisiológicas y patológicas del paciente, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es pautarle la dieta y valorarla y digamos que ajustarle la dieta a sus necesidades, eso lo tenemos controlado. Vamos a conservar una calidad nutricional e higiénica de los alimentos porque estamos en... ¿Ya? ¡Ostras! Y vamos a ajustarnos a unas características económicas y establecidas del menú. Lo comentábamos, lo que decías, que la FE es un hospital muy grande, tiene un gran número de comensales, entonces no podemos estar cambiando el menú a lo mejor continuamente. Tenemos un menú establecido y es con el que jugamos y con el que trabajamos. Por su parte, los cocineros necesitamos que elaboren ese alimento conservando sus propiedades nutricionales y higiénicas, por supuesto, ¿vale?, porque es la base, la calidad y la seguridad alimentaria, pero también les vamos a pedir que preserven los alimentos para que mantengan sabores, texturas adecuados y apetecibles para conseguir que el paciente se lo coma finalmente. Ellos deben ajustarse a los medios disponibles que tienen en la cocina, que es la que es, y tienen que elaborar platos para un número muy elevado de comensales. Es una realidad y tenemos que jugar con ello. Pero bueno, tenemos que trabajar con ello conjuntamente y tenemos que conseguirlo, porque el objetivo final es que aumente la ingesta de la alimentación que se le da al paciente en el hospital para así disminuir los porcentajes de desnutrición, disminuir el tiempo de estancia hospitalaria del paciente y así pues disminuir el coste y disminuir el tratamiento médico que va a llevar a cabo el paciente. Todo eso otorgándole al paciente un buen estado nutricional, ¿vale? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Pues bueno, he puesto algunos ejemplos de las cosas que hacemos en el hospital donde yo trabajo. Como he comentado, tenemos diferentes dietas para cada una de las patologías. En el Hospital de la FE tenemos hasta 67 dietas ya confeccionadas y establecidas. Tenemos la opción de que elijan el menú. Hay ciertos pacientes que si no tienen una dieta muy restrictiva pueden elegir entre 2 primeros y 2 segundos para que ellos elijan y coman lo que más les apetece ese día. Tenemos dietas especiales que nos hemos autodenominado especiales para pacientes con situaciones y procesos especiales y bueno, esto es un concepto que nos hemos integrado en el hospital, pero bueno, lo que quiere decir es que cuando hay un paciente con una larga estancia, con unas necesidades o con un proceso patológico bastante complicado, pues lo que intentamos es que bueno, estos son los pacientes con los que estamos en contacto directo, lo que hacemos es subir, hablar con ellos e intentar adaptar
adaptarles la dieta a sus necesidades, a sus gustos y a sus prioridades. Aquí nos encontramos de todo, pues desde una persona que está mucho tiempo hospitalizada y está inapetente porque ya ha aborrecido el menú, hasta una paciente que está pasando por un proceso oncológico y el mismo proceso pues le está dando diferentes complicaciones. Hay por supuesto un protocolo de gestión de alérgenos que está establecido así, y bueno, en los últimos meses se ha incorporado los productos de proximidad, temporada y ecológicos. Esto quería comentar que hay un decreto, el 84/2018, mediante el que se fomenta una alimentación saludable y sostenible en todos los centros de la Generalitat. Es un decreto muy reciente, pero bueno, que realmente todos los centros públicos de la Generalitat están obligados a cumplir, y en el hospital pues se está haciendo así, se están incorporando diferentes productos ecológicos y de temporada para poco a poco llegar a los objetivos que este decreto ha marcado y así cumplirlo. Entonces, ya para terminar, decir que somos dos equipos profesionales que estamos destinados a entendernos y a querernos. Es algo así como un matrimonio para toda la vida, porque debemos acabar trabajando conjuntamente. Bueno, ya trabajamos conjuntamente, pero debemos seguir trabajando conjuntamente, porque en una alimentación, en este caso de un paciente hospitalizado, somos las dos claves que él tiene, el dietista y el cocinero, para optimizar y conseguir una alimentación adecuada y un estado nutricional óptimo para el paciente. Y nada, ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Y ya está. Bien, a continuación contamos con Raúl Asencio. Raúl Asencio ejerce la profesión de pastelero en el pueblo de Aspe, además, desde hace más de 40 años. Es experto, y yo no lo conozco, pero sé que es famoso también por la elaboración de panetones y del helado artesanal. Ha colaborado con pasteleros y reposteros de toda Europa, como Stefan Klein o Luca Bergamasti, entre otros. Fue presidente del Gremio Provincial de Pasteleros Artesanos de Alicante y también es profesor del grado medio de pastelería del Instituto Valle de Elda. Muchas gracias también por venir, y tienes 10 minutos. Muchas gracias. No lo voy a gastar. Voy a ser breve. Muchas gracias, Eva. Es un honor para mí estar hoy aquí, que hayáis contado conmigo, con gente tan renombrada como César Anca y María José San Román, ¿no? Que me honro estar aquí. Bueno, yo, como ha comentado Eva, bueno, me dedico a la formación, aparte de ser pastelero, ¿no? Es un poco también la aportación que yo puedo dar mi granito de arena, ¿no? Doy clases de FP en el IES Valle de Elda, y aparte de esto he sido presidente del gremio pastelero durante 7 años, y una de las actividades que más he desarrollado allí ha sido la de la formación. Creo que la formación es el pilar fundamental de la sociedad, junto con la sanidad, ¿no? Y por ahí es por donde tenemos que luchar, ¿no? Por ahí es por donde tenemos que avanzar. El mundo de la pastelería es un poco el mundo de los proscritos dentro de la alimentación, ¿no? En la pirámide de la alimentación estamos arriba, somos los malos de la película, ¿no? Bueno, te ríes tú, ¿no? Yo también. Bueno, aquí en la década de los 70 el pastel era un postre, o los dulces eran un postre, o algo, un alimento que se comía los domingos, ¿no? Pero poco a poco, por medio de productos industriales y por medio de la aparición, sobre todo de las grasas trans, las temidas grasas trans, pues en la época de los 80 se empiezan a fabricar productos de peor calidad, y la industria empieza pues con los panes precocidos y con la pastelería industrial y con la bollería industrial, ¿no? Bueno, voy a explicar un poco el tema este, ¿no? ¿Por qué es tan bonito lo de las grasas trans, ¿no? O sea, en una pastelería tenemos que trabajar con unas temperaturas determinadas,
y con unos procesos determinados. Por ejemplo, para hacer un chocolate, trabajar el chocolate, tendríamos que atemperar el chocolate, hacer una curva de temperatura. Sin embargo, un chocolate sucedáneo, que son los que llevan las grasas trans, no necesita este tratamiento. Es un producto que se utiliza calentándolo y ya está, ¿no? Las natas vegetales, que también son productos con grasas trans hidrogenadas, es un producto que no necesita conservación en frío, y además luego cuando se monta y se dispone de él no necesita excesiva conservación y se puede vender a clientes que no tengan frío, ¿no? Luego está el tema de las margarinas, ¿no? Que durante un tiempo las margarinas se han considerado como productos muy sanos, y lógicamente las margarinas son malas porque llevan las grasas trans, ¿no? Entonces todo esto junto con harinas refinadas y el azúcar, pues convierten a todo esto en una bomba, ¿no? Y es lo que nos ha llevado a demonizar, ¿no? la pastelería o la bollería industrial, ¿no? Luego la guerra del pan, con el pan cuanto más barato mejor, cuanto más rápido se produce el pan mejor. Ahí hemos perdido todo lo que es la gracia de las fermentaciones rápidas, ¿no? Entonces en la época de los 80 hay una bajada en cuanto a la calidad de los productos de panadería y pastelería, y también de heladería. Se produce una bajada por la introducción de las grasas trans. En los años 90 esto ya es el folclore total, que es cuando es en la época peor en cuanto a este tipo de productos. Y ya llegamos en la década de los 2000 y ya la mayoría de la gente, los profesionales, empiezan a tomar conciencia de que ese no es el camino, ¿no? Entonces se vuelve, estoy hablando en términos generales, ¿no? Luego hay excepciones, se vuelve a la mantequilla, se vuelve a la nata, se vuelve a utilizar el chocolate y se empieza a dejar esto, ¿no? Entonces ahí tenemos una labor muy grande, ¿no? O sea, el formar a los sobre todo a los que hemos estado hablando hasta ahora, formar al consumidor, pero también formar al profesional para que vaya por un camino de la sanidad, ¿no? De que no tiene otro, no hay otro camino posible, ¿no? O sea, la tendencia es a lo sano, ¿vale? Entonces no podemos permitirnos ese lujo, ¿no? Entonces, bueno, mi pequeño granito de arena es eso, los cursos que he hecho en el gremio. Luego en el Obrador también tenemos gente haciendo prácticas de distintos cursos de formación, y eso es el tema, ¿no? O sea, ahora mismo lo que tenemos muy claro, lo que hemos dicho, quitar las grasas trans, que eso por supuesto, reducir el consumo de la cantidad de otras grasas también en los pasteles, reducir el azúcar, el hacer otro tipo de productos utilizando, por ejemplo, para hacer las mermeladas, utilizar pectina para sustituir por azúcar, ir quitándole calorías y grasas a los productos, pero al final un pastel es un pastel, no le podemos quitar todo, ¿no? Y también el ir pensando en comerlo esporádicamente, no comerlo de una forma, ¿no?, impulsiva, ¿no? Sabemos que el azúcar es una droga, ¿no?, que nos crea mucha adicción, ¿no? Y bueno, nosotros en nuestro pequeño obrador lo que estamos haciendo, hacemos helados artesanales, no utilizamos grasas trans, los hacemos semanalmente, los helados con leche y con los productos naturales que disponemos en nuestros alrededores. Y hacemos también panetones, los hacemos con masa madre natural. Sabéis que las fermentaciones largas hacen bajar el índice glucémico y también degradan el gluten, entonces una cosa también sana, ¿no? Que, por ejemplo, mi hijo es intolerante al gluten, no es celíaco, pero tiene una intolerancia al gluten y sin embargo se puede comer los panetones míos, menos mal, ¿no? Eso es una cosa buena, ¿no? Es por eso, porque fermentamos los panetones a 16 grados para que la fermentación sea muy larga, entonces, bueno, esto tiene un beneficio adicional, ¿no? Luego hacemos, por ejemplo, cuando hacemos las toñas le poníamos naranja, le ponemos boniato, calabaza, intentamos meterle bastantes vegetales
y sin embargo pues no hemos sido capaces de quitar el azúcar, ¿no? Y bueno, las harinas, como ha dicho María José, intentamos siempre que sean las mejores harinas porque al final eso no va a encarecer el producto. Pero bueno, estamos en esa lucha y yo creo que aunque seamos los malos de la película, somos unos malos de estos simpáticos, ¿no? Que por lo menos en las fiestas y en los cumpleaños y en el día de, no sé, los domingos, pues damos ahí el toque, ¿no? de alegría, ¿no? Y bueno, pues espero que me perdonéis. Bueno, no me quiero extender más y bueno, encantado de estar aquí hoy con vosotros. Gracias. No pasa nada, que hay aquí, ahora lo cogemos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Luego abriremos un turno de preguntas donde tenemos oportunidad. Yo creo que tendréis oportunidad de preguntarles todo aquello que se haya quedado en el tintero. Bien, la presentación. Y ya en último lugar tenemos la intervención de Pilar Gómez. Ella nos va a hablar un poco sobre comedores escolares. Ella es dietista nutricionista y experta universitaria en información nutricional, etiquetado y marketing por la Universidad de Valencia. En su trayectoria profesional ha trabajado tanto en actividades relacionadas con la nutrición individual como en colectivos, en pequeñas empresas de restauración. Actualmente también trabaja en consulta privada de nutrición clínica. Es nutricionista del proyecto Espacio Saludable, desarrollado por el grupo hospitalario Quirón Salud. Desde hace un año trabaja con Novaterra Catering Sostenible, en donde se encarga de asesorar en materia de nutrición en el ámbito de colectividades, en centros ocupacionales, atención a inmigrantes, escuelas de verano, además de impartir formación en alimentación saludable a profesionales y público en general. Dentro del Codinucova, a quien no quiero acabar esta mesa sin agradecerle su presencia y su colaboración, puesto que al principio se le ha agradecido a Gasterra, pero obviamente también es un diálogo entre cocineros y gente de la gastronomía y dietista nutricionista, y aquí tiene un papel importantísimo el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, del que ella forma parte del equipo técnico del Comedor Saludable y también es miembro del grupo de la organización que colabora en el desarrollo del Consell Alimentari Municipal de Valencia. Muchas gracias. Gracias, Eva, por la presentación y bueno, muchas gracias a Gasterra, a la organización, por vuestra confianza e invitación, porque la verdad que estoy disfrutando muchísimo de esta jornada. Dos de mis pasiones, que es la cocina y la nutrición. Una le dedico un poco más de tiempo porque es lo que tiene, ser profesional de una cosa. Y bueno, cogiendo el hilo de la opinión de César, que estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos a hablar un poco os voy a presentar la opinión de cómo sería para los nutricionistas, que es para los nutricionistas un comedor saludable y hacia dónde debería de ir, porque todavía vemos ciertas carencias, ¿vale? Y qué papel tiene la gastronomía o tenéis los gastrónomos en esto, ¿no? En potenciar una alimentación saludable, en fomentar una alimentación saludable desde la infancia. Y con eso quería empezar, ¿no? Con la importancia. Ya sabemos que la alimentación juega un papel fundamental en el fomento de la salud o en la promoción de la salud, y esto juega un papel muy importante en la etapa infantil, donde es una etapa en la que se producen cambios a gran escala, o es la etapa en la que mayores cambios se producen a nivel de desarrollo y crecimiento, y eso es lo que va a determinar la salud del futuro adulto, ¿no? Por eso es tan determinante. Y bueno, me gusta mucho la definición de alimentación saludable. Me gusta mucho la que propuso en su día el Grupo de Revisión y Estudios de Posicionamiento de la antigua Academia Española de Dietistas y Nutricionistas, que no solo contempla aspectos nutricionales, sino porque tiene que ser suficiente, adaptada, completa, equilibrada, sino que también engloba aspectos sociales, culturales y sensoriales, ¿no? Entonces, una vez sabemos que tenemos que comer suficiente, variado, para cubrir todas las necesidades nutricionales, que además tenemos que utilizar alimentos seguros y en una cantidad suficiente para conseguir esa salud, podemos sumarle esos criterios de sostenibilidad bueno, además de sensoriales, y creo que aquí la gastronomía estáis presente en todos estos escalones, ¿no? O en estos pasos. Entonces creo que vuestro papel es fundamental. Y nada, bueno, al final el servicio
Cuando los niños ya no comen en casa, que comen en el comedor por diferentes razones, al final el comedor escolar se ofrece como un servicio complementario a la educación, ¿no? Y cumple normalmente con diferentes criterios, ¿no? El aspecto de alimentación cubre ya no solo para aportar esos nutrientes esenciales a la hora para cubrir sus necesidades, que cubre un tercio de la energía total del día que debe consumir un niño. Tiene que estar adaptado a la edad, a la textura, etcétera. También debe de cumplir tiene un criterio o un aspecto social, tal como decía Elena antes, que los mayores institucionalizados pues comparten mesa, estos niños también comparten mesa, y ya no solo, y también es un momento propicio para establecer o desarrollar habilidades sociales y inculcar valores diferentes, ¿no? Diferentes valores como la responsabilidad, el compañerismo, etcétera, ¿no? Y también una función fundamental, que es la educativa. Ahí ya no solo con actividades que fomenten, es el escenario ideal para fomentar actividades de adopción de hábitos saludables, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, este servicio de comedor al final está regulado por diferentes normativas, tanto a nivel nacional como autonómico, pero bueno, no me voy a detallar en eso, sino vamos a lo que vamos, que es al comer en el comedor. Y bueno, esta alimentación, aparte de cubrir esos criterios nutricionales, ¿no?, adecuados a la edad, suficiente en energía, en nutrientes, en equilibrio. Además también tiene que cubrir bueno, variedad de alimentos, por tanto, criterios también higiénicos, con alimentos y preparaciones seguras. También criterios sensoriales, lo de comer por los ojos, pues es que comemos por los ojos, por la nariz, por todos los sentidos. Entonces creo que aquí juega un papel muy importante la presentación, las texturas, la temperatura, ¿vale? En este sentido también. Criterios también ambientales y sociales, con la adopción, bueno, con la inclusión de alimentos frescos, mínimamente procesados, a ser posibles de proximidad, de kilómetro 0 100, que ya no solo que potencien la gastronomía también autóctona, y un poco que dinamicen también la producción local, ¿no?, y fomenten la sostenibilidad ambiental, que es a lo que tenemos que llegar. Y no nos olvidemos también de aspectos personales y culturales, adaptar el menú a la temporalidad, a circunstancias personales, pues si hay algún tipo de intolerancia o alergia en ese sentido. También promover algún día bueno, un menú especial para días festivos o celebraciones, ¿vale? Con ello, a la hora de elaborar un menú escolar, así como consideraciones generales, podemos tener en cuenta que, bueno, a la hora de programar el menú mensual, sería recomendable programar como mínimo 4 semanas con diferentes variaciones según la incorporación de diferentes alimentos según también la temporada, ¿no? Ese menú idealmente tendría que tener una información detallada y clara. No vale ensalada valenciana, bueno, o a lo mejor sí, pero la ensalada valenciana, ¿qué lleva? Pues lechuga, tomate, etcétera, ¿no? Pues un poco más detallado. Adecuar las raciones a la edad, ¿no?, al periodo de edad. No, para todos los niños no tienen que cubrir las mismas necesidades porque el periodo de crecimiento es diferente. Entonces, en ese sentido también habría que, normalmente las cantidades las tendemos a sobreestimar. Evitar repetir también, esto es algo importante porque casi siempre tendemos a lentejas los lunes, los martes arroz, los miércoles pasta. Bueno, pues un poco evitar esa misma estructura según el día de la semana nos ayudará también, bueno, un poco a no asociar un día a los martes, jo, me toca lentejas, qué aburrido. Pues no, un poco dinamizar también esto, ¿no? Y también incorporar en el menú platos de la gastronomía local, ¿no?
Otros aspectos que también podemos tener en cuenta, muy importante, habilidad del personal, ya no solo de cocina, sino también del comedor, de los monitores, ¿vale? Puesto que es un escenario un escenario social, ¿no? Pues que inculcar buenos hábitos y un buen ambiente, sobre todo. Respetar también los tiempos de ingesta, esto de no obligar a comer, que se está intentando fomentar, ¿no? o recuperar, bueno, pues eso también tiene que ver con respetar los tiempos de ingesta. El entorno y el ambiente, cuidar la presentación, el ambiente, la decoración, estos aspectos también cambiarían muchísimo la experiencia, sería totalmente nuevo para ellos. Y también programar actividades de educación alimentaria dentro del currículum escolar. Me encanta lo de los cursos de cocina, bueno, yo eso me apuntaba también, ¿eh? Y bueno, y además, en concreto, con aspectos nutricionales, tenemos que aumentar la presencia de verduras y hortalizas, bueno, principalmente dentro de los primeros platos, pero también como acompañamiento, como guarniciones de los segundos. Las legumbres de 1 a 2 veces a la semana, y como primeros platos. También reducir, en este sentido, reduciríamos esa presencia de proteína animal que tanto nos gusta, como para aumentar la de proteína vegetal mucho más sostenible, como estamos empezando a entender también. Limitar los procesados y la carne roja, esto máximo de 1 vez a la semana. Utilizar siempre el aceite de oliva virgen extra, tanto para cocinar como para aderezar los platos. Fruta fresca como postre principal, y los lácteos, pues 1 vez a la semana es suficiente, porque siempre va a poder estar en otro momento del día. Y el pan, ofrecerlo como opción, ¿vale? No como algo obligatorio, digamos, ¿no? Que tengan la posibilidad de elegir. Y también priorizar también los alimentos conflictivos, que justamente son los más necesarios, ¿no? Los que tienen que estar en mayor proporción en el menú. Entonces, desde el punto de vista culinario, trabajar, después con todas estas recomendaciones, el papel de la gastronomía o del arte culinario aquí tendría que estar cuidar la presentación, ¿vale? Cuidar las texturas, jugar con la variedad de los colores, texturas adaptadas por si algún niño necesita triturado, bueno, pues eso también lo tendríamos que tener en cuenta. La temperatura de servicio, adecuado también a la temporada, los platos de temporada. Técnicas culinarias variadas para aumentar la aceptación y la satisfacción de los niños, y sobre todo el aprendizaje, ¿no? Muchas veces no les gusta X verdura, pero es que a lo mejor solo se la han presentado una vez y cocinada de una forma, entonces a lo mejor ampliar un poco los horizontes, y en ese sentido el comedor pues tendría un papel bastante importante. Priorizar alimentos de temporada, locales y de proximidad, esto ante todo pues con un aspecto también ambiental, ¿no? Y de cuidar del entorno. Alimentos ecológicos, bueno, esto ya sería un plus, ¿no? Si queremos ya hilar más fino, pues incorporar una pequeña proporción de alimentos ecológicos 1 vez a la semana, con eso ya estaríamos haciéndolo mucho mejor. Y adaptar ese menú basal, ¿no? que llamamos, a menús alternativos con diferentes consideraciones a nivel de alergias o algún tipo de intolerancias, diabetes o incluso culturas, ¿no? Por ejemplo, niños musulmanes o en este caso. Y además, para que todo esto case, necesitamos trabajadores, cocineros, personal formados, pero además comprometidos, porque si no estamos sensibilizados con la causa, pues esto puede funcionar un día y ya está, ¿no?
adaptar, bueno, necesitamos también el espacio, ¿no? Adaptar todo ese menú al espacio, al equipamiento, a los utensilios para poder elaborarlo, ¿vale? Si no es posible hacer si no tenemos la capacidad para hacer un buen turmix, pues no, ese plato no será tan aceptado, ¿vale? Elaboraciones también adecuadas acordes a las necesidades y la capacidad de la cocina. El tener contacto directo con responsable de compras y cocina, porque muchas veces pues hay una sobreproducción, a veces no sabemos aprovechar ciertos alimentos, ¿no? Y para eso pues las habilidades del personal son muy importantes en este sentido. Y también, bueno, el asesoramiento, bueno, también por la programación, ¿no? Para saber un poco aprovechar, congelar, todo esto. Y reducir, por tanto, también el desperdicio. Asesoramiento por parte, un tándem perfecto que yo le llamo, es jefe de cocina y nutrición. Creo que allí llegaríamos a un entendimiento seguro y lo estamos consiguiendo muchos de nosotros. Y bueno, al final priorizar o potenciar lo que sea una cocina fresca, sabrosa y diaria. Reducir esa cocina transportada, ¿no? Y idealmente que se cocine en el centro. Yo creo que cuando... Sí, vale. Minuto, ¿no? Sí, de hecho estamos ahí ya. Entonces, bueno, ¿qué decir, no? Le he cogido prestadas estas fotos a Juan Llorca justamente y le he pedido permiso también y bueno, que al final cómo hacer que unas sencillas lentejas, un plato de lentejas tan tradicional, tan nuestro, y cómo hacer que sea mucho más apetecible, ¿no? A los ojos, a la vista, pues con simplemente una crema de calabaza, ponerle unos germinados o unas verduras en tempura, ya coge otra visión, ¿no? Y bueno, para conseguir una alimentación saludable en la escuela, yo creo que fundamentalmente es la educación, es el fomentar desde la infancia una educación en hábitos saludables, de alimentación, educación ya no solo a los niños, principales responsables de la alimentación de los niños son las familias en primera instancia y después todo lo que le rodea, ¿no? Trabajar también alternativas, bueno, esto ya es para alternativas saludables para sustituir los procesados, dar información sobre meriendas, desayunos, etcétera, más saludables. Y fomentar también un consumo más responsable y respetuoso, ¿no? Actividades de huertos y tal, creo que sería fundamental. Y aquí información, educación, podéis ponerle la palabra que queráis, pero que sea todo de fuera hacia adentro y de fomentar ese entendimiento, ¿no? Que entiendan por qué estamos sirviendo este menú y no otro. A docentes, cocina tanto personal docente como no docente, familias, las escuelas, a los alumnos, todos deben saber qué es comer bien y comer bien es comer de forma saludable, y por eso el papel de la gastronomía en este sentido creo que tenéis mucho que decir y que aportar, porque vosotros sois mejor que nadie, sabéis sabéis qué son los buenos alimentos, sabéis qué productos y cómo tratarlos. Podéis devolver la conexión con el entorno, con la gastronomía local, y eso es súper importante también. Fomenta el aprendizaje con esos cursos de cocina o con alguna actividad relacionada con la alimentación, la cocina, los alimentos. Podíamos conseguir niños que al menos pues salían de la escuela sabiendo freír un huevo. Y bueno, potencia la creatividad, porque eso también a ellos les encanta jugar, aprenden jugando, y eso creo que la cocina es el escenario también, el laboratorio ideal. Un trabajo colaborativo, es un trabajo colaborativo con nutricionistas y bueno, y todos, ¿vale? Que ellos también pudieran ser partícipes de qué quieren escoger, ¿no? Y cuánto servirse, ¿vale? También podría ser otra de las mejoras. Mejora la satisfacción en este sentido también, y bueno, seríais un motor hacia un cambio muchísimo más sostenible. Y nada, hasta aquí mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. No te bajes, porque ahora, si os parece, los ponentes subís y tenemos turno para... Nos han quedado 15 minutos para las preguntas. ¿Alguna duda, Rafa?
Sí, hola. Raúl, te voy a hablar a ti. Bueno, decirte que los dietistas nutricionistas no te vemos a ti ni a los pasteleros como malos, malísimos, ¿vale? Somos personas, celebramos nuestros cumpleaños y nuestras celebraciones y a veces suelen haber pasteles, así que no te preocupes. El problema ya no es tanto la pastelería tradicional quizá que tú haces, sino que la repostería industrial, el problema es que está desplazando a otros alimentos saludables, por ejemplo, entonces ya no una vez a la semana, sino varias veces al día, y luego tenemos los domingos o los días de celebración. Pero nosotros somos conscientes de eso. Los dietistas nutricionistas no vamos en contra de nadie, pero sí que tenemos claro que tenemos que decir el mensaje, ¿vale? Igual que, por ejemplo, sabemos que fumar es malo y se fuma, pero se dice. El alcohol sabemos que no es saludable y tenemos que decirlo. Y la repostería no es que sea mala, lo que pasa es que, claro, os ha comido el terreno la mala repostería y entonces os arrastráis, pero vamos, que de la mano podemos trabajar. Muchas gracias, pero de todas maneras estamos ahí luchando para poder hacer que los postres sean más sanos, ¿no? Creo que es importante esto, que según la zona geográfica, por ejemplo en Cádiz a lo mejor le meten 300 gramos de azúcar a la nata, en Barcelona a lo mejor le meten, o en País Vasco, 80 o 50 gramos, ¿no? Al final es un poco una educación también de los sabores, ¿no? O sea, si no le metes azúcar en Cádiz en cantidad, te van a decir que está que no está sabroso, ¿no? En realidad no es que no esté sabroso, sino que es su cultura, ¿no? Entonces el educar a la gente en que cada vez menos azúcar es una cosa muy muy curiosa, ¿no? Que los sobrecillos de azúcar cada vez son más chiquitines, ¿no? Pues por lo menos ya estamos entrando en razón de que ese es el camino, ¿no? Y bueno, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Gracias. Hola, quería hacer una pregunta a vosotras dos, perdonadme, no me acuerdo del nombre. ¿Vosotros pensáis que vuestros usuarios, en los dos casos, perciben eso que estabais contando, o la gente no está a gusto con la comida ni hospitalaria ni de los centros de mayores? Os lo digo un poco, ahora mismo tenéis, no sé si un enemigo o un amigo, eso lo de jugaréis vosotros, sobre determinados programas de televisión donde hacen mucha incidencia sobre las deficiencias que hay, económicas sobre todo, porque al final todos vamos a acabar en esas contratas. ¿Y cómo lo percibís vosotros? Y si estos tipos de programas os ayudan o desfavorecen en algún caso. ¿Empiezo? Sí. Bueno, pues gracias por la pregunta, porque lo veníamos comentando en el tren. Yo creo que estos programas nos benefician, de verdad. Creo que tenemos que aprender a saber lo que tenemos entre manos. Bueno, aprender, o por lo menos que la sociedad se dé cuenta, y ya no la sociedad, yo que trabajo en una consellería, sino los políticos, en estos programas que estamos viendo, que los políticos no saben, no son conscientes de lo que se está haciendo en hospitales y se está haciendo en residencias. No lo saben. No lo saben. Entonces yo creo que con estos programas, afortunadamente, se está dando a lo mejor con una visión un poquito distorsionada, ¿eh? Yo no digo que no, en fin, pero vamos, por lo menos dar a conocer que estos problemas se están produciendo y que los políticos tienen mucho que decir. Entonces, los profesionales yo creo que luchamos con un aspecto muy importante que tú has dicho, y es el económico, con otro aspecto que va ligado, que es el de los recursos humanos. Claro, a mí en las cocinas me dicen, es que yo ahora no tengo 5 diabéticos, 4 hipertensos y 3 enfermos renales, es que ahora tengo a la persona con disfagia, además diabética, además enferma renal y somos los mismos cocineros. Entonces esto no casa, y efectivamente no casa. ¿Y dónde está el problema? En que se desconoce. Entonces yo creo que estos programas pues un poco dan a conocer esa realidad, y si tenemos que aprender de los errores, pues claro que sí, pues de los errores, y reconocer que no se están poniendo los medios que se requieren. No es mi opinión, no sé, Amparo. Pues a ver, poco tengo que añadir a lo que ha dicho Elena. Efectivamente, a ver, estos programas lo que hacen es mostrar una realidad que está a lo mejor un poquito modificada, un poquito distorsionada, no sé muy
muy bien exactamente, pero bueno, es una cosa que está pasando y a mí la verdad es que me parece bien, ¿no? Porque además de la mano de la televisión llega a más gente y se entera muchísima más gente. Entonces tiene mucho más impacto, ¿no? Para a lo mejor reaccionar ante esa realidad. Sí, está pasando y es lo que hay, pero es lo que dice Elena. Esto nos ayuda pues a seguir trabajando y a seguir mejorando y a tomar conciencia de que es un problema que existe y hay que subsanarlo. Por lo que has dicho al principio de si nosotros detectamos a lo mejor digamos la satisfacción del paciente, en mi caso en el hospital, por así decirlo, a ver, hay de todo. Tenemos que ser conscientes de que nos estamos sujetos a un presupuesto económico, estamos sujetos a unas condiciones que son las que hay y las que hay que cumplir, y estamos en un hospital, no estás en tu hogar ni estás en tu casa. Eso hay que saberlo. Igual que yo intento empatizar con el paciente y ponerme en su lugar para facilitarle las cosas, ellos también tienen que entender que no están pasando por una situación fácil y que no están en un lugar fácil que les gustaría estar. Dentro de esas condiciones y dentro de estos aspectos y estos parámetros que tenemos que considerar, a ver, hay de todo. O sea, yo me he encontrado hay mucha gente que entra con el prejuicio de que me voy a estar en el hospital y voy a comer mal, porque en el hospital se come mal, sin sal y poco. Hay gente muy satisfecha que dice, estoy sorprendida porque nunca pensé que me iban a dar un primero, un segundo, postre, ensalada en un hospital. Estoy sorprendido porque me estás dando a elegir lo que quiero comer. Hay de todo. Hay gente que te pregunta, ¿le puedes decir al cocinero cómo ha hecho la hamburguesa de anoche? Porque la verdad es que estaba buenísima. O sea, te encuentras de todo. Sí que es verdad que es un hospital muy grande con muchísima gente y hay de todo. La percepción a mí en general, para mí es positiva. Yo creo que los menús se pueden mejorar, por supuesto, y se tiene que seguir trabajando, y hay muchas cosas que se pueden modificar y mejorar, por supuesto, y hay mucho trabajo que hacer, pero creo que son bastante respetables y bastante adecuados para otras cosas que yo he visto por ahí. De nada. Hola, buenas. Yo ahora quería primero agradecer enormemente a los participantes y a los promotores de estas jornadas, que ayudan, creo, enormemente a entrar en una concienciación de la sociedad española sobre este aspecto. Voy a disparar dos preguntas para quien quiera responderlas. La primera es, dado que el camino que se está siguiendo en aunar la gastronomía y la nutrición es complicado en una sociedad con un peso cultural muy fuerte en esto, ¿cuál es el camino o el siguiente paso que debemos dar en conjunto, o vosotros como profesionales, para llegar a entrar más en la concienciación social? Y la segunda es, ¿cuál es vuestra valoración de la preparación en cómputos generales, calidad, equilibrio, conocimientos de los que son los comedores colectivos? ¿Puedo contestar a la primera? Sí. Yo te voy a contestar, si quieres, a la primera, y va un poco con la exposición que he hecho. Yo empezaría ya por las escuelas, por los más pequeños. En la exposición que he estado haciendo, a mí, bueno, me ha encantado la idea de que en los colegios, por ejemplo, hubiera un huerto en todos los colegios. ¿Os imagináis a los niños conociendo cómo sale un tomate, cómo pueden salir unas judías, una patata? Incluso tener un pequeño, no sé, gallinero, tener las gallinas, ver cómo ponen, y después eso trasladarlo a la propia cocina del comedor, donde puedan ellos hacer un bizcocho, donde puedan tocar esos tomates, hacer una ensalada. Al final todo eso, a ver, a la corta no lo veríamos, pero a la larga, como sociedad, creceríamos muchísimo. Yo creo que deberíamos empezar a plantearnos esto, además de una manera muy urgente, ¿no? Al final, el problema de las colectividades es que están sujetos a un presupuesto. Y yo, como cocinero, y bueno, yo me imagino que a ti te pasaría igual, cuando te dicen tienes 3 euros para gastar por persona, ingéniatelas y da todo esta de calidad, de producto ecológico. Es imposible. O sea, encima que esté rico, presentable, y dices, a ver, la varita, yo soy cocinero, pero hago lo que puedo. Y encima en un hospital como la FE, que, o sea, no estamos hablando de 20 cubiertos. Pues, de verdad, bueno, transmitir de verdad, a los jefes de cocina y a los trabajadores, mi aplauso por ellos, porque de verdad es algo increíble. Entonces yo, por ahí es lo que haría. Yo en ese sentido sí que quiero recalcar algo que ya he dicho, que
como parte institucional, ¿no? Desde la universidad también demandamos, y es la colaboración entre instituciones. A veces es muy difícil, a veces es muy complicado, pero puesto que muchas de las personas, por ejemplo, acabas de comentar lo de los huertos escolares, yo sé que desde el Ayuntamiento, por ejemplo, de Alicante, a través de la Cátedra Carmencita, se va a elaborar, o ya os lo avanzo, pero probablemente para el año que viene se haga un concurso de huertos escolares, en donde pues todos los colegios puedan presentar sus proyectos, pues un poco, yo creo que sabemos cuál es el camino, ¿no? El camino más o menos lo hemos visto, más o menos todos tenemos claro por dónde tenemos que ir, pero tenemos que ser capaz de ponerlo en práctica, y eso es imposible si no se tiene la voluntad política y si no se tiene la voluntad de colaboración entre instituciones, porque cuando nos sentamos en mesas de este tipo vemos que mucha gente está haciendo muchísimas cosas diferentes y podrían surgir sinergias que en ocasiones pues son difíciles de realizar. Si alguien de las colectividades quiere... Nada, un poco añadir, que es un poco lo que estáis diciendo vosotros, que yo también creo que los cambios deberían de ir, o sea, empezar desde arriba, ¿no? Porque, claro, el decreto de fomento de una alimentación saludable y sostenible está muy bien, pero ¿cómo se hace ese seguimiento? Muchas veces ese seguimiento se hace a cuentagotas y por eso también falla un poco el que esto llegue un poco a ser comprendido, ¿no? Y bueno, hay muchísimos datos, muchísimos estudios ya que nos dicen, que nos dan los resultados de que una alimentación basada en alimentos vegetales de proximidad, o sea, por no decir nada más, que lo sabemos todos, y todavía no entra en la conciencia de la sociedad a nivel general, ¿no? Necesitamos la carne para poder crecer muy fuertes y todo esto, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor, o que la alimentación saludable es mucho más cara. No estoy de acuerdo. No sé si alguien está en contra, pero creo que sí. ¿Quieres aportar algo? Justo por lo que estás diciendo, sí, que tiene que venir de arriba, pero nos centramos solo en que si los políticos, que si las instituciones y tal. Está claro. Pero es que el médico de cabecera, que es el que directamente trata con el paciente cada día, es incapaz de recomendarle que se baje la sal y le chuta la pastilla para la hipertensión. Entonces, pienso que tiene que haber un cambio global a muchos niveles, sí, no solo desde las instituciones educativas o de los centros de colectivos. ¿Vale? Totalmente. Esto es muy grave. Sensibilizar al final. Porque se medica constantemente y esto es una lucha muy difícil. Sí. Es muy difícil. Bueno, sigo. Vamos a ver, no estoy de acuerdo totalmente en lo que ha dicho esta compañera. Por alusión digo que el médico de cabecera es como todo, igual que tampoco podríamos estructurar dentro de lo que es el hospital, por ejemplo, la comida del hospital, pues hay muchos hospitales con una deficiencia muy grave porque hacen servicios de catering que no controlan. Eso, con lo cual ahí podemos meter también lo que ha dicho, que en todos los sacos se pueden meter cosas. No estoy de acuerdo en lo del médico de cabecera porque habrán algunos, pero no es así, porque aparte del médico de cabecera hay sitios, y yo me remito a mi experiencia, a nuestra experiencia, que somos varias sanitarias, donde se hacen programas de crónicos de seguimiento de hipertensión, y entonces esos consejos y esas dietas se da por parte también de enfermería, junto con el médico, que es el que da el tratamiento. Lo digo por alusión porque supongo que habrá de todo. Habrá médicos que le darán la pastillita, es muy cómodo, si quiere el paciente se la toma y si no, no, es su responsabilidad. Cuando se la anote alta, pues tómese 2 y cuando no, pero por alusión digo que no, que existen programas en la Comunidad Valenciana, por lo menos en diferentes zonas y en esta existe, en las cuales están los programas de hipertensos y el seguimiento de pacientes crónicos como es diabetes y en este caso hipertensos, que son los dos que se están dando aquí en el departamento de la Marina Alta. Con lo cual, pues eso, si metemos todo en el mismo saco, pues habrán médicos y médicos y habrán, como hemos dicho, hospitales que coman bastante o muy bien y también otros hospitales que son servicios de catering que nadie controla lo que come el paciente, nadie. Se llevan las bandejas, dejan la bandeja del paciente, la dejan en la habitación, se la llevan, no saben si han comido, si no han comido, no saben nada y no hay controles de ningún tipo. Con lo cual,
pues eso, hay de todo. Pero ahí vamos, hay que seguir luchando y hay que seguir que todo se consiga lo mejor posible para que todo sea saludable. Bueno, pues para comentar un poco lo que ha comentado, sí, por supuesto que hay de todo en todas partes y no podemos meter a todos en el mismo saco. Por supuesto, o sea, y bueno, por lo que comentas la pregunta inicial de donde hemos salido y hemos sacado estas pequeñas conclusiones, bueno, yo diría que la clave está en la formación y en la educación desde pequeños. Antes han comentado que bueno, que es mejor hablar solo con los niños y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, los niños son más fáciles y no más fáciles de tratar, pero sí que te hacen más caso y se conciencian mejor, te hacen muchísimo más caso que una persona adulta. Entonces todo empieza por la formación en la infancia para cambiar la concienciación y la percepción de la sociedad. Y por lo que dices de los hospitales, sí, por supuesto. Por ejemplo, yo he dado el caso y he explicado lo que se hace en el hospital donde yo trabajo, pero yo conozco, por ejemplo, hace escasos un mes y medio, 2 meses, estuve en una formación con una compañera de un hospital de Oviedo que en su hospital tiene 150 pacientes y para los pacientes oncológicos, cuando hay un proceso oncológico, muchos pacientes se ven afectados por la mucositis. Entonces, en ese hospital le hacían sopa fría de manzana con menta. A mí me pareció espectacular. Eso no lo puedo pedir yo en el hospital donde estoy trabajando porque hay muchísimos más comensales y los medios y el desarrollo mediante que se establece la cocina pues no lo puedes pedir. Entonces, pues bueno, es un poco pues trabajar en conjunto e ir pues cogiendo ideas de un sitio, ideas de otro y poner todo en común y sacar pues como un proyecto común y ir todos hacia una misma dirección. Y bueno, respecto a las empresas de catering, yo vengo de una empresa de catering y te tengo que repetirte que hay de todo. O sea, por ejemplo, o sea, yo la suerte que tengo es que estoy en contacto directo con los pacientes y me entero de lo que les gusta, de lo que no, de lo que se comen, de lo que no, pero es siempre complicado. Es complicado y cumplir con una satisfacción, ¿no? Con satisfacer a todo el mundo. Y bueno, eso.